Le voy a pedir a Dianely que nos dirija en oración para empezar. Por favor, dirígenos en oración. Buen Dios Ivonne, y paz. Ah, ahí está Ivonne por ahí, qué bueno. sí, sí, Buenos qué días, bueno. Coco, bendiciones. Saludos, saludos. Hola, Ivonne. Ivonne, qué bueno. ¿Qué hacen? Igual. Buen Dale, Dios y Dianely. Padre Celestial, en estos momentos, Señor, te damos gracias por este lindo sábado que nos regala, ya entrado a esta época hermosa de la Navidad, donde celebramos, Señor, tu nacimiento y nuestra salvación. Así que te encomendamos, Señor, esta sesión y a cada persona que se va a ir uniendo poco a poco a este taller. Sabemos, Señor, que tú tienes un mensaje preparado para cada uno de nosotros y vamos a salir completamente edificados y fortalecidos, sabiendo, Señor, que la humildad parte de ti. Tú eres el mayor ejemplo de humildad y eso nosotros siempre lo queremos emular. Así que en el nombre de Jesús te entregamos todo. Amén. Amén. Pues muy bien, vamos a empezar. Ahí veo a Ivonne y veo a Paco tirado por ahí, qué bueno. Agradecido que estén conectados. Hoy es la última sesión del año y siempre yo tengo esta presión de tratar de hacer un resumen bien comprimido de lo que fueron los planteamientos principales durante el año. Estaba comentando a Manuel esta mañana que siempre me produce un poquito de desesperación este ejercicio porque quiero asegurar que el resumen que hago bien comprimido incluye los mensajes fundamentales. Por lo tanto, el seminario de hoy se titula así: Liderazgo humilde y solidario. Y voy a explicar esto de la humildad y la solidaridad en el ejercicio del liderazgo. Y como para mí es una de las sesiones más importantes, le voy a explicar lo que son las leyes científicas universales de la conectividad que necesita activar el líder. ¿Para qué? Para lograr los resultados. Y el punto aquí es que a veces no se logran los resultados porque la forma de conectar no es la adecuada. De modo de que si uno tiene conocimiento previo, sabiduría previa de cómo uno debe conectarse, entonces la capacidad de lograr el resultado que sea aumenta proporcionalmente a la activación de ese conocimiento. Puse sobre la portada ese libro, porque aquí hay personas que le interesa la lectura y le interesan los libros, para que los que quieran seguir esta línea de pensamiento aborden ese libro, que en esencia lo que dice el libro, en esencia, es todas las investigaciones que demuestran que el liderazgo se puede enseñar si hay un enfoque sistemático y metódico para lograr ese aprendizaje. Así que el primer mensaje que quiero compartir con ustedes, queridos y queridas, el primer mensaje es que hay una diferencia cualitativa entre lo que es liderazgo y es gerencia, aunque ambos términos en la práctica tienen una relación. Eso es lo que quiere decir. En las organizaciones hay líderes y hay gerentes. Y hay un cruce de liderazgo y de ejercicio de gerencia, pero no es lo mismo. Eso lo he estado cubriendo durante años con ustedes, pero más fuertemente este año, por razones que voy a explicar en el módulo. Pero la definición de liderazgo, y la voy a decir con calmita, liderazgo es concentrar en lo que puede ser o en lo que debe ser. Vuelvo otra vez. Los líderes concentran en lo que puede ser el perspectivismo o en lo que debe ser. Y por otro lado, los gerentes concentran en el servicio y en la realidad que es. Y me doy cuenta que ustedes pueden advertir esa diferencia. Los líderes concentran en lo que puede ser y en lo que debe ser.
Por eso, si la conversación que se está teniendo es en lo que puede ser y en lo que debe ser, eso es una conversación de liderazgo. Pero si la conversación que se está teniendo es una de cómo mejorar el servicio y cómo está aconteciendo en lo que es, entonces eso es una conversación de gerencia y de administración. La gerencia es un asunto de mantener las promesas y los compromisos con los constituyentes internos. Eso es lo que hace un gerente, mantener las promesas y los compromisos con los constituyentes internos, que esos son los capitales humanos que hay dentro de la organización. El liderazgo es sobre la institución, es sobre la organización, cumpliendo con la misión y realizando todos los días su razón de ser. Y ahí hay una diferencia cualitativa. ¿Por qué a veces el futuro de las instituciones no puede emerger y no puede surgir? Porque la mayoría de la gente, por no decir todo, están concentrando en lo que es y no en lo que puede ser o en lo que debe ser. Así que comparto rápidamente con ustedes algunos 2 o 3 principios de liderazgo que cubrimos durante el año. El primer principio, el liderazgo es esencial. Eso lo que significa es que las organizaciones no pueden sobrevivir sin el ejercicio del liderazgo. Y es una forma de ser en la organización para encarar los desafíos bien duros. Siempre es un asunto personal, pero también es un asunto corporativo de vivir la transformación necesaria. Por eso es que es un asunto de vivir en un nuevo futuro de una manera transformadora. Por lo tanto, los líderes lo que tienen que advertir, o estoy yo aquí creando lo que debe ser o lo que puede ser el futuro de la institución, o estoy gerenciando el status quo. Así que si alguien no está funcionando como líder, si alguien no está funcionando como líder o no está ejerciendo su rol como líder, el sistema organizativo regresará al status quo. Y el status quo en potencia siempre está obsoleto. El status quo en potencia siempre está obsoleto porque el mundo fuera de las organizaciones está en constante cambio. Por eso es, ¿quiénes son los que quieren preservar el status quo? Pues casi siempre son los gerentes y los administradores. Pero la función del liderazgo es concentrar en lo que puede ser y en lo que debe ser. Y aquí un elemento muy importante, que hay ejemplos en la vida cotidiana y no los vamos a dar aquí por prudencia pública, pero hay muchos ejemplos. Yo sé que ustedes se van a dar cuenta. Si no se ocupa el espacio de liderazgo, siempre hay potencial para que alguien nuevo lo ocupe. Si el espacio actual no es ocupado por la gente que hay disponible en la actualidad, entonces alguien, el grupo, otra institución ocupará ese espacio de liderazgo. El segundo principio que discutí durante el año es que el liderazgo se expresa en comportamiento. El comportamiento refleja el tipo de ejercicio que se está llevando a cabo en la organización. El comportamiento o es un ejercicio de liderazgo o es un ejercicio de gerencia. En el caso constructivo del término, porque si estamos hablando de disfuncionalidad, eso es otra cosa. Por eso es que los líderes actúan. Los líderes hablan, particularmente en tiempos de crisis. En las últimas semanas estuve compartiendo con algunas personas advirtiéndole,
en tiempos de crisis, situaciones de dificultad en la institución, hay que hablar. Hay que hablar. Por lo tanto, reciban estas tres dimensiones. El liderazgo se expresa, número uno, en acciones visibles y dramáticas. Número dos, el liderazgo se expresa en la calidad de las relaciones. Si no hay calidad de las relaciones, no hay liderazgo y entonces el sistema regresará al status quo. Y número tres, el liderazgo se expresa en responsabilidad, responder con habilidad ante las situaciones presentes y prospectivas que tiene la organización. Así que el líder en el sistema siempre está mirando prospectivamente y no se puede ejercer liderazgo desde afuera. No se puede ejercer liderazgo desde afuera. La acción del líder no puede ser impetuosa. Por el contrario, tiene que ser reflexiva. Yo les compartí a ustedes durante los últimos años una de las obras más importantes de este punto que estoy haciendo aquí. ¿Cuál es el punto? La acción del líder no puede ser impetuosa, tiene que ser reflexiva. Y el libro está considerado una Biblia en ese término, en esa idea, es el libro de Donald Shon, S-H-O-N, S-H-O-N, Donald Shon, The Reflective Practitioner, el practicante reflexivo. Por lo tanto, el liderazgo concentra en lo que se puede y se debe hacer diferente. Ahí está el mejoramiento continuo, el cambio y la innovación. Cuando no se sabe del todo qué hacer en el ejercicio del liderazgo, entonces los líderes acuden a procesos de aprendizaje. Y por eso es que está este libro en la portada. A procesos de aprendizaje, y esos procesos de aprendizaje sistemáticos y continuos deben redundar en una mejor acción. Pero entonces, para uno abrazar el aprendizaje continuo, queridos y queridas, uno tiene que ser humilde. La arrogancia lleva a la persona a pensar que ya no tiene nada que aprender. Pero la humildad, que era la humildad del Señor Jesucristo, la humildad es escuchar, acuérdense, 65% y hablar 35% para ver qué se puede aprender de manera de fortalecer la acción. Por eso es que el liderazgo profundo siempre es humilde. Y el tercer principio es que el liderazgo se desarrolla, que es lo que dice el libro. Y en esta sociedad actual hay muchas investigaciones. Este libro las recoge bastante, algunas de ellas. Hay mucha evidencia de que el liderazgo se hace y no nace. Se puede tener un potencial, pero si no se desarrolla con el aprendizaje, no se demostrará en su calidad de ejecución. Así que el liderazgo es un conjunto de destrezas que se pueden enseñar y practicar. Y el liderazgo se hace haciendo y reflexionando sobre lo que se hace. Decía John Dewey, que el aprendizaje se daba por la experiencia. Y yo con humildad me atrevo a expandir a Dewey para decir, sí, el liderazgo se aprende aprendiendo sobre la experiencia. Por eso un ejercicio que no es común, pero es sencillo el ejercicio. Constantemente en las organizaciones hay que decir de lo que ha ocurrido, bueno o no tan bueno, cuáles son los aprendizajes fundamentales que hemos tenido y que podemos compartir para no reciclar el status quo y no reciclar la experiencia que ya ha ocurrido.
Así que muy importante, ¿verdad? El liderazgo de aprendizaje es un asunto de aprender de las experiencias por las que hemos pasado. Y para aprender de las experiencias por las que hemos pasado, hay que reflexionar sobre esas experiencias. Por eso es que una práctica entre los líderes y los ejecutivos y los administradores de cualquier institución es: vamos a reunirnos a ver qué aprendimos de estas experiencias, de tal manera de que ocurra conocimiento práctico. Y por consiguiente, si uno aprende, únicamente si uno aprende, entonces el liderazgo produce autorregulación. Esto es lo que significa: si metí la pata, si lo que hice no produjo el resultado, si fue un error, en vez de afianzarme en esa condición, el liderazgo de aprendizaje lo que lleva es a cómo corregimos y cómo aprendemos, y eso conlleva autorregulación. Ahora, un punto que he estado compartiendo con ustedes por años, y les pido, les imploro, les suplico que le den pensamiento a estas cosas, porque esta sociedad a veces es traicionera, pero le suplico que le den pensamiento intelectualizado a este asunto. Y miren esta proposición. A la gente a veces le gusta, lo que pasa es que no la aplican. Miren la proposición de liderazgo. No se procesa información, no se aprende bien en contextos de alta ansiedad. Punto. Es una ley, Dios mío. Es una ley. Y si reconocemos que es una ley, entonces los líderes salen a crear ambientes de baja ansiedad para que pueda haber aprendizaje, comprensión, procesamiento de información y de conocimientos que produzcan mejores resultados. Pero es un contrasentido. A mí me gusta decirle a veces con mis compañeros de trabajo, una aberración pensar que en un ambiente donde deliberadamente se está elevando el ambiente de ansiedad, se va a producir mejor aprendizaje y mejor desempeño. Eso no está probado. Así que el punto importante es que es menester, en ruta al futuro, desarrollar la capacidad de manejar sistemas complejos de emociones. Por eso es que la inteligencia emocional se ha convertido en un tema transnacional en todas las sociedades y sus sistemas de instituciones de discusión y de tratar de establecer el significado. ¿Por qué? Porque hay que aprender a manejar el sistema complejo de emociones, a veces distanciándonos del contexto que nos produce emociones fuertes y otras veces resistiendo, resiliencia, y otras veces aprendiendo a desarrollar la calma, la conectividad y cursos de acción nuevos que produzcan los resultados. Así que miren esta sentencia. Como a veces no se están desarrollando nuevos líderes con destrezas actualizadas y transformadas, a veces en la sociedad hay espacios profundos de déficit de líderes con capacidad de acción y sabiduría. Sin los comportamientos adecuados y necesarios para el futuro, las organizaciones no tendrán oportunidad de crecer y de encarar los retos del futuro. Así que vivimos en tiempos históricos donde las sociedades están demandando transformación.
y no se producen, no se cristalizan ni esos proyectos nacionales ni tampoco sectoriales. Por consiguiente, un mensaje que he querido compartir con ustedes, un mensaje urgente, desesperado porque desde mi perspectiva personal, porque yo no voy a vivir 200 años. Por lo tanto, a veces la gente me pregunta y yo digo, sí, tengo prisa, una prisa epistemológica, una prisa intelectual, una prisa espiritual de compartir un mensaje, porque vivimos tiempos históricos que demandan transformación de las sociedades, las instituciones, las comunidades, las organizaciones y de los líderes en particular. Así que hay que aprender. Este mensaje quiero que se lo lleven y lo rieguen por ahí, por favor. Hay que aprender a ejercer liderazgo otra vez. Hay que volver al kindergarten. Hay que volver al kindergarten. Yo pasé el 2023 y el 2024 dando conferencias sobre el tema de que lo que nos trajo aquí no es lo que nos llevará allá. Y di como casi 10 conferencias sobre ese tema desde distintos ángulos para hacer el punto, un punto urgente de que hay que aprender a ejercer liderazgo otra vez. Y a veces las personas me hacen así y asienten con la cabeza, pero la pregunta a veces ni la hago por razones de buenos modales, pero ¿qué tú estás haciendo concretamente para producir ese aprendizaje? Son días nuevos. El mundo vive días nuevos. Hay nuevos terrenos. Hay nuevas aventuras y hay que aprender a manejar eso. Así que es cuestión de decidir. Uno de los argumentos que quiero hacer en despedida de este año es cuestión de decidir cómo vamos a desarrollar un modelo mental de aventura que supere la irrelevancia del status quo, la irrelevancia del status quo, porque el status quo se está haciendo irrelevante. Y parte del problema en la sociedad, cuando uno ve, por ejemplo, las vistas de transición, ¿qué es lo que está pasando? Y la gente no se da cuenta que las instituciones no son los culpables. Es como decía Octavio Paz en El laberinto de la soledad. Decía Octavio Paz en El laberinto de la sociedad, aquí no hay culpables. Esto sencillamente ocurrió en el contexto de las organizaciones. Por lo tanto, hay que desarrollar capacidades nuevas para diseñar y crear estilos, comportamientos, instituciones para días nuevos. En las vistas de transición lo que se nota es que las instituciones todas están sufriendo de niveles elevados de obsolescencia, ¿verdad? Y alguna gente se da cuenta de eso, otra gente se da cuenta un poquito y otra gente no se da cuenta. Y sigue ocurriendo, ¿verdad? Sigue ocurriendo el tiempo de la realidad. Así que estamos caminando hacia territorios no explorados. El mundo completo. Cuando uno mira el mundo y mira las noticias y mira los disloques que están pasando a través del globo, de la mundialización, uno se da cuenta que los países advertida o inadvertidamente están caminando hacia territorios no explorados. Por consiguiente, hay que abrazar la responsabilidad de trabajar con ese futuro que no se va a parecer en nada al pasado. Eso es un ejercicio interesante para las organizaciones. ¿Cómo creamos para el nuevo año una nueva realidad para nuestras instituciones que no se parezca al año pasado? Y la metáfora que a veces se usa por ahí, que me gusta de algunos tratadistas, es que en la actualidad los líderes están kayakeando, están en un kayak. Y usted sabe, cuando usted camina en un kayak,
el agua se pone complicada. Están kayakeando en las montañas y en los territorios y en las aguas no exploradas. Por consiguiente, hay una responsabilidad grandísima ahí. Así que la primera lámina que quiero compartir con ustedes es la siguiente. Hice esa introducción apretada, pero quise que fuera profunda sobre la humildad y el ejercicio del liderazgo. Y el punto que he querido hacer aquí es que la manera adecuada y prudente de reflexionar sobre lo que estamos haciendo es lo que nos permitirá movernos de tiempo 1 a tiempo 2. Y entonces esto hay que decirle al país, y muy importante esto a los nuevos líderes de esta coyuntura, que es necesario imprimirle atención y seriedad al desafío del liderazgo. Acuérdense lo que dijimos, acuérdense por favor de lo que dijimos que era el liderazgo, ¿verdad? Es concentrar en lo que puede ser y en lo que debe ser. Por consiguiente, hay que orar, porque uno tiene que, la mochila o la caja de herramientas, uno la tiene que equipar. Y si la oración está en la caja de herramientas y nos vinculamos con el cielo, más poderosos vamos a ser. Por lo tanto, hay que orar. ¿Para qué? ¿Verdad? Y tenemos que orar y decir, Señor, 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 ayúdanos a pensar con claridad. Señor, 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 ayúdanos a pensar con claridad. ¿Qué yo quiero? Yo quiero claridad de pensamiento. Y esa claridad de pensamiento viene del cielo, porque lo que hay aquí abajo es confusión, ¿verdad? Por consiguiente, cuando uno aprende a orar, uno va adquiriendo energía constructiva, pero es para aplicarla, para enfrentar un mundo que a veces, con mucha frecuencia, está sumido en la oscuridad o en la falta de claridad, que pudiera ser lo mismo. Así que recuerden esto, y lo quiero decir esto de manera adecuada. Uno tiene que buscar ese fuego interior. ¿Para dónde uno tiene que mirar si uno quiere construir el futuro? Para adentro. Mucha gente quiere construir el futuro y mira para afuera. Pero a veces es la interioridad lo que hace difícil que se pueda mover de tiempo 1 a tiempo 2. Por lo tanto, uno tiene que buscar el fuego interior, la energía. Y esa energía, ese fuego interior viene del cielo para alimentar la energía constructiva de manera de enfrentar las dificultades. Pero aquí les quiero decir esto, queridos y queridas, en esta transparencia. Y aquí voy a tratar de concentrar en un punto que yo pienso que ustedes saben que es importante para mí. En ruta al futuro, todas las personas, en otros tiempos esto era una gestión para un grupo nada más, pero en la sociedad del conocimiento esto es para todo el mundo. En ruta al futuro es importante cultivar el arte de ser un intelectual. Les recomiendo este libro de cabecera. Usted va a mi casa y está en la mesita de noche por allí. El libro se titula El arte de ser un intelectual, de Ignaz Lev. Ignaz Lev, un francés importante, ¿verdad? Y en ese libro, Ignaz Lev indica que el liderazgo, para ser efectivo, tiene que ser humilde y tiene que ser solidario, porque es una lucha en la defensa verdadera de lo que es humanitario para contrarrestar la falta de humanismo o de consideración humana. Por eso es que tenemos que agarrarnos de la mano de Dios, porque para poder hacer ese trabajo de liderazgo humilde y solidario y ayudar a otras personas, el liderazgo humilde y solidario siempre está buscando ayudar a otras personas. Es importante proyectarnos como personas que gustan del conocimiento y de la sabiduría.
Ahora bien, esta semana cuando yo se lo estaba compartiendo a una persona de mi familia que me hace preguntas importantes, la persona me dice, y me dice, papi, ¿y qué es para ti ser un intelectual? Una gran pregunta. Me dijo, papi, te estoy escuchando, pero ¿qué es para ti ser un intelectual? Y mi contestación es una persona educada, una persona que gusta de la educación, que no es una carga, que es una aventura, que se interesa por las ideas. Vamos a poner entre paréntesis, a veces ideas complicadas, pero también ideas sencillas y que disfruta, miren esto, y que disfruta del estudio, del pensamiento cuidadoso y de algunas aplicaciones para mejorar la realidad. Eso es lo que es un intelectual. Por consiguiente, en la sociedad del conocimiento, esa identidad puede ser expandida y compartida con el que lo desee. Antes ese rol estaba adscrito a unos poquitos. En la sociedad del conocimiento, este rol se democratizó radicalmente. Por lo tanto, se trata de creer con convicción que de la mano de Dios hay esperanza y que es necesario y obligatorio que todos abracemos el proyecto de cómo vamos a ser más útiles a la sociedad, a las comunidades, a las organizaciones, a la familia y a nosotros mismos. ¿Verdad? Por eso es que usted se da cuenta, y lo digo sin carga negativa, puramente descriptiva, sin carga negativa. Mi palabra de cristiano no tiene carga negativa, no hay ironía en mi corazón. Sencillamente, como intelectual, lo que hay es una descripción. Por eso usted se da cuenta que cuando alguien dice, si este es de una ideología, no puede participar en un grupo de trabajo de otra ideología, ese es un pensamiento pasadista, es un pensamiento de status quo, es que la cabeza está congelada en una realidad. Y eso es lo que hay que trabajar en todos los contextos, inclusive dentro de los laberintos de la organización. Así que la carga del liderazgo, porque es una carga, porque es una responsabilidad, la carga del liderazgo debe ser llevada con fortaleza. Y yo creo que se cae de la mata que estoy diciendo, los líderes son embajadores de la fe. Los líderes son embajadores de la fe. Y eso lo que significa es, están interesados, enérgicos, con salir a realizar lo que no se ve. Y en esta dinámica de prepararse para el futuro, la música puede ser terapéutica. Cuando yo voy a mi iglesia y veo la música, yo digo, wow, qué terapia tan grande para mi corazón. Ahora, queridos y queridas, atención, 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 atención. Uno de los mensajes importantes que quiero que se lleven en este día de fin de año. Llévense estos dos mensajes. Hay que evitar, prevenir dos expresiones deslavazadas. Deslavazadas lo que quiere decir un término que uso con mucha frecuencia. Lo que quiere decir son dos expresiones que si no se manejan son demasiado rudas, van a causar roce, fricción y hasta dolor. Hay que evitar estas dos expresiones en el diario vivir deslavazada. Primero, las emociones sobresaltadas, porque las emociones sobresaltadas casi siempre son negativas. Y como están las psicólogas aquí, me han enseñado las psicólogas aquí, hay unas cuantas psicólogas aquí. Aquí veo a Lucy, veo a Dianelli y a lo mejor hay más, pero esas son las que veo aquí. La psicóloga Omaira está por aquí. Omaira está por ahí. La doctora Omaira Villafañe, que está aquí, también una de nuestras Michael Jordan de nuestro equipo. Como me han enseñado, hay emociones buenas y hay emociones malas.
Y uno tiene que tratar de capitalizar en el desarrollo de las emociones buenas. La otra dimensión importante que hay que superar es el frío del análisis desprovisto de sensibilidad. Y por eso es que hay una crisis de la gerencia de la administración, ¿verdad? Y por eso cuando usted lee las noticias y usted ve los contextos y usted ve también el proceso de transición, usted lo que se da cuenta es que hay análisis, sí, pero un análisis desprovisto de sensibilidad, que no contribuye al mundo de la cultura de emociones positivas. Así que la Biblia ofrece dirección y alivio. Y es importante porque la sabiduría viene del cielo. Por lo tanto, Isaías 26:9. Este era el erudito del Viejo Testamento y el que establece puente con el Nuevo Testamento. Usted ve la vida del apóstol San Pablo y usted ve la vida de Jesús y con mucha frecuencia hay citas de Isaías. Dice Isaías 26:9, con mi alma te he deseado en la noche. Y eso es lo que yo estoy con humildad tratando de decir. Señor, 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 con nuestra alma te estamos deseando en la noche para que nos dé sabiduría y la podamos aplicar en el comportamiento de todos los días. Sí, con mi espíritu dentro de mí, temprano te buscaré, porque cuando tus juicios están en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Les quiero decir que ese versículo, wow, es como si me explotara de gozo en la cara. Es como una explosión. Wow. Así que un mensaje profundo. Todo lo que se haga, todo lo que se expone a la luz, y es una metáfora para decir que se hace con sabiduría. Todo lo que se haga con sabiduría profunda, ¿verdad? Hace la sabiduría. Todo lo que se expone a la luz se hace luz. Y es cuestión de abrazar en el diario vivir, abrazar contradicciones, oportunidades de mejoramiento, crecimiento y desarrollo. ¿Para qué? Para no comprometer algo bueno que se pudo hacer, liderazgo, y que por razones del status quo esto no se hizo. ¿Verdad? Así que Salmo 139:12, David hablando. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque Dios es Dios. Así que recuerden un punto importante para el día de hoy. La humildad del liderazgo. Tenemos que practicar con la humildad, empezando por mi persona. Tenemos que practicar con la humildad como una estrategia de acercarnos a la verdad. Y la humildad significa que realmente se busca la verdad. Por eso es que a veces uno se tiene que callar para escuchar si alguna otra perspectiva me va a acercar a la verdad. La verdad es robusta. Y en el vocabulario teológico, la humildad, el concepto de humildad, en el vocabulario teológico, la humildad es sinónimo de veracidad robusta. Y un ser humano está a gusto con la realidad. ¿Por qué? Porque de ahí es que parte para mejorarla. Porque si usted está angustiado, molesto, colérico, inestable, desagradado, ¿cómo va a partir de ahí para mejorar la realidad? Un ser humano humilde entra en términos con la realidad y de ahí parte para mejorarla. Y por eso es que siempre la humildad es una psicología de autoconocimiento. Por consiguiente, queridos y queridas, la humildad
potencia un semillero ¿de qué? De amor, de solidaridad y de propósito. Y esos tres términos en psicología aplicada y en psicología profunda van juntos. Les recomiendo a los que aquí hay unos cuantos, son lectores, está Paco por ahí que también es un lector también. Les recomiendo este libro de Marcas en el Camino. Un libro muy importante y a veces las décadas pasan y hay generaciones que no saben lo que pasó en otras décadas. Eso es un libro muy importante en la década de los 60. Les voy a decir quién era Dag Hammarskjöld. Un líder importante, un suizo, en su vida desde los 900 hasta la década de los 60. Se estrelló en un avión. Alguna gente dicen que lo estrellaron deliberadamente. Pero ¿cuál es la importancia de él? Era un hombre de fe, un hombre cristiano, y fue el arquitecto de todos los programas de paz para el mundo desde el escenario de las Naciones Unidas. Y uno de los argumentos importantes de él, ¿para qué son las Naciones Unidas? Para articular proyectos de paz, amor, solidaridad y propósito. Así que miren qué mensaje tan importante. Y una de las estrategias que él presenta en ese libro, diciendo él que esta estrategia hay que llevarla a las organizaciones, a los departamentos, a las unidades en específico. Él decía esto: las culturas de trabajo en las sociedades, en las comunidades, pero particularmente en las instituciones, necesitan implantar el constructo de diplomacia preventiva. ¿Qué hace un líder? Un líder ejerce diplomacia, pero preventiva, ¿verdad? Ipso facto. La expo facto es mucho más difícil. Pero el argumento principal, y también fue ganador del premio Nobel en el 1961. Le dieron el premio Nobel póstumamente. Pero ese concepto de diplomacia preventiva dentro de las culturas organizacionales, uno de los puntos principales en ese libro, Las Marcas en el Camino, es que los líderes con mucha frecuencia no hacen suficiente prevención. Entonces surgen las cosas que no se previnieron y entonces cuando hay crisis es la supremacía de los gerentes y los administradores. Así que recuerden, la verdadera, genuina y auténtica humildad de los líderes, ¿qué requiere? Requiere autodonación. Eso quiere decir que es confiada y libre. ¿Qué es una metáfora la autodonación? ¿Qué yo estoy dando para tratar de contribuir a un buen resultado? Eso es lo que quiere decir el concepto de autodonación, que viene del libro de Joseph Womack, haciendo referencia a la vida del filósofo George Herbert, el concepto de autodonación. Y la autodonación es la capacidad de dar para lo que puede ser o debe ser. De dar para lo que puede ser o debe ser. Es una virtud de los valientes. La metáfora es: los valientes les gusta dar para lo que puede ser y lo que debe ser. Y Deuteronomio 1:31, y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Está hablando Moisés, y el libro de Deuteronomio es cuando Moisés está a punto de morir, que escribe todas las lecciones de liderazgo
de cómo se llevó al pueblo de tiempo 1 a tiempo 2 en un ejercicio colectivo y masivo de la virtud de los valientes. Así que un mensaje que he querido compartir con ustedes a través del año. Este mensaje: los líderes humildes, solidarios y con propósito sobresalen por la hondura de su compasión. Por eso una pregunta, cuando uno quiere llegar a esos líderes, uno tiene que preguntarse ¿esto es un ejercicio de compasión? Sí, es un ejercicio de compasión. Vamos a ver quién lo está llevando a cabo y por consiguiente vamos a estudiar ese perfil de liderazgo. Yo tengo unos cuantos libros en el laboratorio de mi casa que quisiera sacar. Le pido a Dios que me diga a cuál le dedico más tiempo, pero uno de los libros que quiero sacar es el entrevistar a los que puede haber consenso a partir de esta propuesta, que son líderes del país, y tratar de entender su modelo mental y entender sus sentimientos. Coger 100, ¿verdad? Pero también el ejercicio de la compasión, siempre he tenido este proyecto, ¿verdad? Para la próxima sociedad. Y el proyecto es: imaginemos que todas las instituciones del país dedican el viernes a proyectos de acción comunitaria. Imagínense ese proyecto. Todas las instituciones del país. No debe ser por ley, ni debe ser por obligación. Debe ser por corazón. Pero alguien tiene que convocar, ¿verdad? Y alguien tiene que solicitar esa convicción. Pero imagínense si todas las instituciones del país los viernes tuvieran representantes en el público tratando de adelantar la calidad de vida y tratando de adelantar también el ambiente cotidiano. Pues el resultado sería exponencial. Así que el problema de este tiempo, hay muchos problemas, pero si uno lo quiere comprimir, para mí un problema mayúsculo de este tiempo, de esta época, es que hay sociedades enteras huérfanas de trascendencia. Y este concepto de trascendencia es importante porque el ser humano desea trascender. Eso es un gene que Dios nos puso dentro. Los seres humanos desean trascender. Lo que pasa es que, como digo al principio, hay que saber cómo se hace eso, ¿verdad? Cómo se hace eso y qué es lo bueno que se debe hacer para lograr esa trascendencia. Y algunas personas me dicen que explique el concepto de trascendencia. Y trascendencia es aquello que se hace que tiene una consecuencia mayor y que se encuentra por encima de la realidad y que es puramente, decía Immanuel Kant en Crítica de la Razón Pura 1 y Crítica de la Razón Pura 2, que es puramente inmanente. Y esa palabra inmanente me gusta mucho, pero a veces hay gente que no la entiende. Inmanente lo que quiere decir es que tiene esencia profunda, ¿verdad? Por lo tanto, el desafío del liderazgo, que siempre es colegiado, es cómo se logra esa trascendencia. Y para esto hay que practicar la humildad. Aquí me quiero detener aquí para que vean esta lámina, y por favor, esta es una de las láminas principales cuando reciban los materiales. Miren esto. Yo creo que es un problema en el país y yo soy optimista. Yo tengo esperanza en que podemos construir un mejor país, el país que todos queremos, ¿verdad? Pero tiene que ser con recursos. Cuando se practica la humildad,
es posible hablar, conversar, dialogar unos con otros. La humildad, he tenido este vellón. La humildad es una condición necesaria para poder platicar. Si no hay humildad, no hay conversación. Y si no hay conversación, no hay mejoramiento en el comportamiento. ¿Por qué la gente pelea en el contexto que sea? Porque no han conversado lo suficiente, ¿verdad? Y cuando hay gente que dice, hemos hablado demasiado, ese paradigma, no lo suscribo, es equivocado. El punto es, no hemos hablado lo suficiente de aquellas cosas que son trascendentales para los que queremos lograr resultados. Así que un punto importante que traté de enfatizar durante el año, no solamente con ustedes, en todos los sitios en que me encontré, es que hay que ser cuidadosos con el uso de las palabras. Eso es un punto, lo puse ahí en una línea lo más sencilla posible para que se la puedan llevar y hacer con la idea lo que ustedes quieran. Pero hay que ser cuidadosos con las palabras. Y en el diario vivir, yo salgo a veces de mi casa y digo, hoy voy a estar pendiente a cómo uso las palabras y cómo otras personas usan las palabras. Y a veces quedo tan impresionado, estupefacto con el uso de las palabras. Y para darle profundidad a la palabra, porque la palabra en el principio era el verbo y el verbo se hizo acción y la acción era la carne, es posible superar con el uso adecuado de las palabras la niebla de los derechos adquiridos que siempre es contenciosa. Por eso cuando alguien me habla de cosas, de reglas y de reglamentos, yo lo que voy a decir, esos son términos que lo que hacen es que nos fragmentan en vez de cultivar la gratitud y el agradecimiento. Por eso es que, por ejemplo, una conversación de posibilidad de mejoramiento personal, esa conversación no es jurídica, esa conversación es psicológica y es espiritual. Pero si la ponemos en esos términos, ya entonces hay dos campos de contención. Y eso lo que dice es que no vamos a lograr un acuerdo razonable. El mayor tóxico para la vida espiritual es el liderazgo que es ingrato. El mayor tóxico para la vida espiritual del liderazgo es la ingratitud farisaica. Y una persona me decía, ¿y qué quiere decir esto? Bueno, esto era una secta 150 años antes de Jesucristo, judía, que cuando llegó el Señor Jesucristo y empezó a hablar con ellos decían, nosotros somos los doctores de la ley. Y porque somos los doctores de la ley, lo que tú planteas no nos hace sentido. Eso es empírico, ¿verdad? Y por consiguiente, como se consideraban los doctores de la ley, hicieron más y más reglas para asegurarse que su pensamiento era el que era y que no había otra posibilidad. Entonces, en términos metafóricos, hay fariseos todavía en la vida cotidiana, y es una metáfora que puede sonar dura, no la digo con dureza en mi corazón, sencillamente con una descripción de la realidad. ¿Qué es un fariseo para mí en la actualidad? Alguien que le pone obstáculos a la posibilidad de que la realidad sea diferente. ¿Verdad? Esa es mi propia definición. Así que esta lámina, por favor, la quiero enfatizar. Llévensela y estudienla después. Miren el fundamento de la lámina. Esto es uno de los eruditos del mundo. Está vivo. Uno de los eruditos del mundo en materia de gerencia y de administración. Pero es interesante porque en ese libro él hace también
la distinción entre líderes y gerentes, ¿verdad? Entonces, cuando se está refiriendo en ese libro a la pluralidad de tareas que realiza el líder, las sintetiza en esas que ustedes ven ahí. ¿Qué hace un líder? Es portavoz. ¿Portavoz de qué? De hablar bien del equipo con los constituyentes externos. Vamos a ponerle una palabra más fuerte. Protege al equipo frente a los constituyentes externos. Segundo, un líder es un promotor. Imparte seguimiento y análisis al ambiente externo para establecer oportunidades y amenazas para el equipo. El líder también es emprendedor. Eso es lo que implica desarrolla estrategias, innovación de lo que puede ser o debe ser, acuérdense la definición, para responder y capitalizar en las oportunidades y encarar amenazas. Un líder también maneja disturbios, no crea disturbios, maneja disturbios. Y esto es lo que quiere decir, reacciona a crisis internas y externas y atiende esos asuntos del capital humano y de relaciones para tratar de, acuérdense, Dag Hammarskjöld, ¿verdad? Para tratar de realizar diplomacia preventiva. Y muy importante también, un líder es un localizador, un activador, un distribuidor de recursos y con mucha frecuencia eso es lo que significa decidir quién obtiene qué y cómo. Y un líder, pues es un negociador que asegura que se obtienen los resultados mutuamente aceptables. Por eso, esta es una de las láminas que quiero que se la estudien después, ¿verdad? Y quizás la retomamos. Así que otra vez, ¿qué es liderazgo? Otra vez. Ahí ustedes ven gran parte de la obra de Howard Gardner. Gran parte. Y miren los títulos, ¿verdad? La gente se cree que Howard Gardner empezó exclusivamente con el tema de inteligencias múltiples. No, este es uno de los filósofos de la educación. Este es uno de los filósofos de psicología social, ¿verdad? Así que Howard Gardner, miren las diferencias aquí a partir de esos libros. Howard Gardner. Liderazgo es la capacidad de una persona o de un grupo de personas de influenciar a otras de manera positiva. Esto es una definición positiva. O sea, si se va a ejercer liderazgo, la influencia tiene que ser positiva. No hay liderazgo para Gardner si la influencia es negativa. Utilicé ahí la expresión de Harry Truman porque se hace eco de otro paradigma. Harry Truman fue el presidente número 33 de los Estados Unidos, 1945-1953, demócrata. La historia lo tiene como un gran presidente. Le digo esto. Tiró la bomba en Japón. Fue el que dio el visto bueno para tirar la bomba en Japón. Y usted sabe, el mundo todavía tiene ese lastre. Por eso hay que mirarlo en la actualidad. Hay que mirarlo, porque hay muchas guerras. Hay sobre 200 incidentes de guerra en el mundo. Y si vamos a arreglar el próximo mundo, nos tenemos que poner de acuerdo con relación a eso. Pero para Truman, el liderazgo es la capacidad de una persona de persuadir a otras para ir haciendo lo que necesariamente no les gusta. Hay un poco de presión ahí, pero lo quise poner para asegurar que lo puse todo. Así que el liderazgo individualmente y también grupalmente orientado. Esas son dos dimensiones que hay sinergia entre el ejercicio individual y el ejercicio grupal. En la dimensión individual,
Estamos hablando del crecimiento y el desarrollo de la persona en particular. Y cuando estamos hablando del grupo, estamos hablando de una identidad social profunda y fuerte, pero que cuando se juntan la dimensión individual con la dimensión social, entonces se va creando la cultura de solidaridad y de propósito compartido, que es la que nosotros tratamos de desarrollar en nuestro equipo de trabajo. Y aquí, para desarrollar una cultura de solidaridad y de propósito compartido y de amor, ¿verdad? Es necesario utilizar un lenguaje propicio para crear una narrativa que fortalezca la identidad. Y acuérdense que hemos hablado en otras sesiones de la identidad. La identidad contesta quiénes somos, qué vamos a hacer y dónde nos relacionamos y pertenecemos mejor, ¿verdad? Así que los elementos importantes del liderazgo solidario, llévense eso para que estén pendientes. Los líderes solidarios son cuidadosos con los símbolos de identidad. También utilizan palabras que llamen, que inviten a la acción. Construyen mensajes que responden a las amenazas o a las crisis potenciales. Y obviamente comparten su identidad personal y colectiva. Así que el ejercicio del liderazgo de solidaridad sale a construir una identidad social con la gente, sale a edificar un sentido de cohesión y de unidad de propósito. Así que esta otra lámina es de las que quiero que después con cuidado la miren. Voy a ir un poco rápido, pero mírenla porque tiene mucho contenido y mucha aplicación para lo que ustedes hacen en la vida cotidiana, ¿verdad? ¿Y de qué trata? Trata del liderazgo humilde y solidario que promueve una cultura profunda de colaboración. Y miren los elementos, son como 6 elementos principales. Ese liderazgo humilde y solidario enfatiza una realidad compartida, no una realidad singularizada, una realidad compartida. Por eso es que hay que hablar, por eso es que hay que trabajar en equipo, por eso es que hay que juntarse. Segundo, hay que escapar a la cámara del eco. La cámara del eco es que cuando yo hablo, lo único que oigo es lo que yo estoy diciendo. Hay un eco que tiene a veces una carga negativa. Cuidado con la cámara de eco. Los seres humanos intelectuales quieren escapar a la cámara del eco. Tercero, el liderazgo que promueve la humildad y la solidaridad supera cualquier estereotipo, cualquier estigma, cualquier prejuicio. 4, el liderazgo humilde y solidario reconoce el valor, la importancia, inclusive la obligación espiritual de crear una identidad de equipo y de organización. ¿Por qué? Se lo expliqué durante el año de muchas formas, pero la vida se va rápido. Pero el Señor, nuestro Dios y nuestro Salvador, nos hizo con una necesidad y un deseo interno de pertenecer. Por lo tanto, nuestro comportamiento no debe contrarrestar ese deseo precreado que tenemos en nuestro interior. Así que, número 5, y este es muy importante, número 5, acuérdense de esta dimensión del liderazgo humilde y solidario. Acuérdense, hay que cultivar, esta palabra me gusta mucho, hay que cultivar el diferendo. Claro que hay que crear el consenso y la unidad de propósito, pero no vamos a crear el consenso y la unidad de propósito si no cultivamos y entendemos el diferendo. Eso quiere decir las distintas perspectivas que pueden surgir con relación a lo que hay que hacer.
el diferendo. ¿Cuál es uno de los problemas de esta sociedad? Que se le hace difícil a las personas trabajar con perspectivas distintas. Así que hay que cultivar el diferendo si queremos en su día crear la unidad de propósito. Entonces, en todo lo que hagamos, número 6, hay que buscar y hacer la solidaridad. Y la solidaridad es un valor, es un principio que se caracteriza por la colaboración, la cooperación mutua entre seres humanos. Por eso es que hay que aprender a cooperar y a colaborar. Así que recuerden esto, el liderazgo humilde y solidario promueve la cultura profunda de colaboración. Todos esos libros presentan el fundamento científico de lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Y en estos libros se explica la relación que hay entre individuos, grupos, equipos y organizaciones, cómo los líderes manejan esa interfase. Y se postula en esos libros que las estructuras que creamos y a las que pertenecemos tienen una poderosa influencia en nuestros sentimientos, creencias y comportamientos. Acabo de leer un estudio, no lo he terminado, pero un libro que me llegó esta semana de demoesclerosis y cómo prevenir la esclerosis en la democracia. Esclerosis de ideas y de conceptos. Y una de las cosas que dice el libro, en Estados Unidos, 7 de cada 10 americanos pertenecen a algún tipo de asociación o institución fuera de su trabajo. Son elementos muy elevados. Y aquí en Puerto Rico traté de buscar alguna data, es espuria, no es directa, pero buscando y haciendo un poquito de research. Mi hija me ayudó en eso. Aquí en Puerto Rico está bastante parecido, una data indirecta, ¿verdad? De cada 10 personas, 5 o 6 pertenecen a alguna institución. Y de esos 10, muchos pertenecen a una institución religiosa. Así que el punto es, en las organizaciones es que existe el laboratorio de creación de identidades compartidas. Las organizaciones son laboratorios de creación de identidades compartidas. El otro día le dije a una persona, ¿verdad? Que me preguntó de nuestro equipo, me dijo, ¿y tu equipo? Yo le dije, no, es que aquí nosotros somos una familia. Aquí somos una familia. Esto es lo que quiere decir. Somos un colectivo de identidad compartida. Y eso es lo que implica amor, solidaridad y propósito para contribuir y hacer la productividad. Así que recuerden esto, porque muchos de ustedes participan y son líderes de instituciones. Las organizaciones potencialmente pueden ser laboratorios para crear la solidaridad y la unidad de propósito que necesitamos para el futuro. Así que pasamos ahora, la última parte, a las leyes de la conectividad para desarrollar relaciones significativas y potenciar el ejercicio del liderazgo. Quiero decirles que esto lo quise hacer, hay mucho contenido aquí, lo quise hacer porque con humildad le digo, yo me considero un intelectual, por lo tanto, ¿qué es lo que hace un intelectual? Pues trata de regalar conocimiento, ¿verdad? Las cosas, los objetos materiales para mí son secundarios, pero si a mí me preguntan ¿qué a ti te gusta regalar? Me gusta regalar conocimiento. Por eso es que estos seminarios y estos materiales los he querido regalar
a través del tiempo, porque un intelectual humilde lo que regala es conocimiento. ¿Qué hacen mis queridos y mis amigos con el conocimiento? Pues yo se los entrego a Dios. Digo, Señor, ilumínalo, ilumínalo, que puedan poner en práctica ese conocimiento. Pero estas leyes que vienen ahora son científicas y vamos a ver las leyes. Son científicas, eso es lo que quiere decir, científico lo que quiere decir. Si en realidad me esmero en ponerlas en práctica, va a lograr el resultado. Le advierto que yo he experimentado con algunas. Yo he cogido, le voy a decir algunas cuando vaya presentando, le he cogido algunas de estas leyes y deliberadamente he dicho, en este escenario de laboratorio, una reunión, un equipo, una junta, un vínculo, voy a aplicar la ley. La voy a aplicar con esmero y voy a ver cuál es la reacción. Las leyes, son científicas, ¿verdad? Son leyes de conectividad para desarrollar relaciones significativas y potenciar el ejercicio del liderazgo. Ya les dije, ¿qué hacen los líderes? Los líderes concentran en lo que pueden ser y en lo que deben ser las cosas. Así que la primera ley, sé consciente constantemente en cualquier contexto, sé consciente que con buen trato a otras personas vas a poder influir en el comportamiento. Sé consciente con el buen trato a otras personas, porque vas a poder influir en el comportamiento. Entonces, si yo quiero aplicar la ley, entonces tengo que evitar ser una fuente de agresivo estrés a otras personas. Ahí está la ley. Miren qué sencilla pero profunda, ¿verdad? Sé consciente cuando en todo contexto, con la familia, con los vecinos, con los compañeros de trabajo, con los malquerientes, con los defractores, con la competencia, con los colegas, ¿verdad? Yo tuve una experiencia formidable, fundamental, que cambió mi vida con intelectuales en la Universidad de California en Berkeley. Cambió mi vida. Tuve la bendición de Dios. Yo pienso que Dios me dio esa bendición de que vino uno de ellos y me dijo, vente con nosotros a estas reuniones. Todavía al día de hoy yo estoy reflexionando de aprendizajes en ese contexto. 55 años después, estoy reflexionando de grandes aprendizajes. Pero esto es lo que me di cuenta que había allí entre una pluralidad de intelectuales de todo tipo. Había buen trato entre ellos y ninguno era una fuente de agresivo estrés o depresión tóxica a otros. El sentido de solidaridad entre personas tan y tan diferentes era tan mayúsculo que uno no podía evitar aprender. Número 2, la segunda ley. Crea un sentido de entendimiento mutuo con las personas que interactúas. Eso quiere decir, voy para esta reunión, ¿verdad? Entonces, voy a interactuar con personas. Mi modelo mental es de esforzarme para crear un sentido de entendimiento mutuo con las personas que estoy interactuando. Y eso implica que en vez de concentrar en la superficialidad de similitudes, ¿verdad? O de si somos iguales o si no somos iguales, vamos a concentrar en el mundo interior, en los corazones, en las formas peculiares en que los pensamientos y los sentimientos coinciden. Porque miren lo que dice la psicología profunda. Los seres humanos diferentes coincidimos mucho en los sentimientos del interior, porque Dios nos hizo así. Así que, número 3, confía en que por lo regular otras personas estarán tan a gusto contigo como tú lo estarás con ellos.
por lo que te puedes preparar para practicar tus destrezas sociales y para edificar confianza social. Déjame dar un ejemplo más cotidiano. Uno puede ir a una reunión con el pensamiento de no me aceptan. O uno puede ir a una reunión con el pensamiento vamos a estar a gusto en esta reunión unos con otros. Y para eso, antes de llegar aquí, yo me preparé y me preparé y me preparé bien. El martes, practiqué esa ley en un grupo de 200 personas. Fui con el modelo mental. Bien diverso el grupo. Fui con el modelo mental. Van a estar a gusto en la interacción conmigo. Pero además, en esa interacción me preparé súper bien para asegurar que edificamos en esa confianza y en la calidad de esa interacción. Eso lo puede hacer cualquiera. No hay ninguna virtud especial. Si tú te propones trabajar la ley y diseñas para esa ley de manera sistemática y profunda, vas a lograr el resultado. Número 4, coteja tus premisas. Las premisas de las que yo estoy partiendo. Coteja tus premisas. Involúcrate en la gestión de obtener perspectiva de otras personas, evitando el pensamiento egocéntrico, es decir, la caja personal de resonancia, que lo único que me oigo es a mí mismo, que con mucha frecuencia produce malas interpretaciones. ¿Verdad? Así que si uno quiere aplicar la ley, voy a cotejar mis premisas. Yo me he encontrado muchas veces diciendo, Señor, ayúdame a cotejar mis premisas. Porque tengo el instinto que si no las cotejo, voy a cometer un error. Número 5. En una conversación, y ya ustedes saben, yo tengo este vellón. Y les quiero decir, queridos, si ustedes me quieren hacer un regalito en las Navidades, por favor, concentren en esa ley. Me harán un regalo y yo estaré regocijado. Y me lo dicen, que lo hicieron. En una conversación, demuestra atención activa. Incursiona en el ejercicio de la autodivulgación. Eso quiere decir, te voy a decir realmente lo que hay en mi corazón. Te voy a decir lo que hay en mi corazón. Evita la penalidad de la novedad. La penalidad de la novedad lo que quiere decir que con mucha frecuencia, el ser humano, todo lo que es nuevo o diferente lo rechaza. Es un rechazo a las nuevas ideas. La penalidad de la novedad es un síndrome que se ha estudiado. Por eso es que en el mundo de los científicos y de los intelectuales, esas personas no están presentes. Porque en el mundo de los científicos y de los intelectuales, que debe ser cualquier mundo, ha sido erradicada la penalidad de la novedad porque hay interés. Acuérdense la definición que le di de un intelectual, alguien que con humildad está interesado en las nuevas ideas y en algunas aplicaciones. Por consiguiente, entonces, si uno muestra atención activa, a veces me gusta decirle atención agresiva, eso quiere decir una atención que sea tan evidente y se incursiona en el ejercicio de la autodivulgación. Y aquí voy a coger un paréntesis para decirle un secreto. Miren este secreto. Cuando la persona es capaz y tiene la virtud de la valentía de hacerse vulnerable y descubrir su corazón, en una sociedad que no haya dicho no hagas eso, pero la persona lo hace y lo hace con sabiduría, su capacidad de influencia se torna exponencial. Miren qué paradoja hermosa, ¿verdad?
A mayor autodivulgación, reflejo de mi corazón, mayor es la capacidad de influenciar constructivamente el compromiso de otras personas, evitar la penalidad de la novedad y obviamente crear las condiciones para edificar el entendimiento mutuo que contribuye al encuentro de mentes. Número 6. Reconoce a la gente con generosidad, pero sé específico en las palabras de aprecio. Aquí está mi equipo completo y mi equipo puede dar testimonio. Y yo siempre quiero inducir que mi equipo hable con verdad. Y mi equipo puede hablar y dar testimonio todos los días de la vida. Yo reconozco a mi equipo de trabajo con cosas concretas. Todos los días. Obviamente especificando palabras de aprecio. ¿Por qué? Porque si yo soy un humilde intelectual que cultiva y estudia ideas para su aplicación, eso hay que hacerlo. Entonces, si uno quiere validación, uno tiene que preguntarle a los agentes de referencia, que son la gente con la que uno interactúa, oye, estoy haciendo esto. Sí, no. ¿Alguna idea de cómo puedo mejorar? Sí, no. Ajá. Esto, porque eso es lo que hace la gente. Número 7. Sea abierto con tus vulnerabilidades, valora la honestidad y conéctala con la bondad en el comportamiento cotidiano. Número 8. Esta ley a veces me la enseña, yo la había leído y la he estudiado muchas veces. Y obviamente es lo que predica el cristianismo. Y yo trato de ser un buen cristiano. Pero una persona que me tiene con esta ley todos los días, cada vez que se encuentra conmigo, eso es a palo limpio, es la doctora Lucy Delgado, que está ahí por ahí. Y la doctora Lucy Delgado me dice, no te amedrentes por la envidia. Ella le pone la envidia positiva. ¿Verdad? Eso es lo que dice la doctora, pues eso es la ley investigada. Y les voy a dar las referencias ya mismo, donde pueden buscar estas referencias y las investigaciones. Por lo tanto, esta ley de conectividad dice, no te amedrentes por la envidia positiva. Divulga tu éxito, pero sé específico en tu pronunciamiento. Evita compararte con otras personas y miren este elemento importante de la ley. Y que se te note en tu rostro, en tu mirada y en tu comportamiento que disfrutas la felicidad de tus compañeros, colegas o prójimos. Porque usted sabe, a veces usted se da cuenta que dice, wow, qué chévere, muy bien por ti. Los ojos, tú dices, los ojos, la profundidad no está del todo ahí. Pero si uno dice, Señor, yo te lo entrego a ti, yo te entrego mi corazón, ayúdame a disfrutar de esta felicidad, se va desarrollando y eso es lo que me ha enseñado a mí la doctora Lucy Delgado, que está por ahí. Dios nos coja confesado. Así que, número 9, solicita ayuda cuando la necesites. Las personas que no solicitan ayuda cuando la necesitan son orgullosos y egocéntricos. Orgullosos y egocéntricos. Porque la humildad lo que implica, reconozco que necesito ayuda. Yo a los miembros de mi equipo yo le digo, ayúdame, necesito que me ayudes. Lo digo abriendo mi corazón porque la otra alternativa sería ponerme dictatorial. Solicita ayuda cuando la necesites. Porque esa es la cultura de amor, solidaridad y unidad de propósito. Solicita ayuda cuando la necesites, con la expectativa de que tu solicitud puede desarrollar un vínculo más fuerte y de largo plazo. Miren esto, Señor, gracias por divulgarnos este misterio. Miren qué misterio hermoso.
según solicito ayuda a mis compañeros. Le digo, oigan, ayúdenme en esa solicitud que para el que no sabe leer pudiera parecer que hay debilidad. En realidad lo que hay es fortaleza para desarrollar la relación. Oigan, y eso lo tenemos que enseñar en la familia y con los muchachos, en la familia y con los muchachos. Por eso este muchacho de por allá, que hizo algo macabro, lo entrevistaron allí con una cara de confusión y dijo, yo necesito ayuda. Yo necesito ayuda. Y yo dije, ay, santo Dios, ayúdalo, porque él está reconociendo que necesita ayuda. Número 10, ofrece apoyo emocional a los que están en necesidad y o que lo necesitan. Sin entrar en cualificaciones, ofrece apoyo emocional a los que lo necesitan, pero no lo hagas imponiéndote a ellos. Hazlo con amor. Y eso implica que si lo vamos a hacer con amor, tenemos que validar sentimientos. Tenemos que validar sentimientos mientras proveemos una perspectiva diferente a sus problemas o situaciones. ¿Qué es lo que hace un consejero? Un psicoterapeuta, un trabajador social, un coach, un mentor, un amigo con otro amigo. En realidad, valida los sentimientos en esa relación y provee perspectivas diferentes con relación a los problemas y las situaciones que quieren discutir. Así que número 11, demuestra virtud cívica y curiosidad ante los desacuerdos. Acuérdense del diferendo. El diferendo, ¿verdad? Cuando alguien tiene una postura diferente a la de nosotros, no es para darle un batazo por la cabeza, es para asumir una postura intelectual. Déjame entender cuál es la realidad diferente desde la perspectiva, desde el punto de vista de otra persona. Porque la vida al final del día es compartir experiencias personales y aprender de esas experiencias personales. Y entonces, si vamos a demostrar esa virtud cívica, tenemos que traducir nuestras opiniones en un lenguaje que refleje esos principios y esos valores. Entonces, número 12. Ustedes saben que esto se ha hablado mucho, pero a veces no se practica. Denle en pensamiento a esta ley. Denle en pensamiento a esta ley. Esta es la Biblia, pero denle en pensamiento a esta ley. Miren esto, vamos con calmita. Y voy a darle un ejemplo. Y yo oro para que este ejemplo se demuestre cierto. La ley número 12. Para tu propio bienestar. Oye, ¿para quién es? Para ti mismo. ¿Por qué se recomienda la ley que haga esto? Porque te va a redundar en bienestar. No seas bobo, no seas boba. Es para tu bienestar. Para tu propio bienestar. Escoge el perdón sobre el despecho. Ay, María. Se me paran los pelos cuando se lo digo ahora. Oye, tan sencillo y tan poco practicado. Escoge el perdón sobre el despecho, ¿verdad? No nos olvidemos de eso. Me lo estoy aplicando a mí mismo. Mira siempre hacia el cuadro. Una forma que me gusta decirlo, el cuadro más amplio. La perspectiva más amplia. La realidad más comprensiva detrás de los argumentos. Para entender lo que se está diciendo detrás de las palabras, ¿verdad? Entonces, parte de la ley, recuerden esto, asegura que las disculpas definen las ofensas. Eso quiere decir que la disculpa está relacionada a la ofensa en cuestión. Tiene que haber un vínculo ahí. No estamos hablando de expresiones genéricas, ¿verdad? Entonces, adopta responsabilidad por tus acciones
y expresa arrepentimiento. Y miren esto, porque eso es lo que dice la Biblia. Ten fe en que la gente puede cambiar para algo mejor. Déjame dar un ejemplo. Entonces, yo trato de leer todos los periódicos y trato de mantenerme informado con las noticias, porque la vida pública es el laboratorio para uno entender el comportamiento. Miren esto, lo que vi ayer. Y tocó mi corazón. Hay un personaje boricua, y ustedes saben, hay muchos personajes boricuas, y uno tiene que entender ahí. Y yo, wow, mira, ese es un personaje boricua. Ah, qué interesante. A mí me interesa entender los personajes boricuas. A ver qué me enseñan. Pues hay un personaje boricua que se llama Ray Charlie. Ray Charlie. Y a mí, independientemente que no suscribo algunos comportamientos, no los suscribo, pero la verdad del caso es que me parece simpático el personaje. ¿Verdad? No lo suscribo, pero miren lo que dice este conocimiento que yo estoy compartiendo. No tengo que suscribir el comportamiento para que el personaje me sea interesante. Pues Ray Charlie, por unos percances que tuvo con la policía en 2 instancias, le han radicado unas querellas y le han pospuesto la vista de esas querellas y se la han pospuesto ahora para el 27 de enero. Y si las cosas ocurren a partir del contenido frío, como dijimos, la dimensión deslavazada que hay que superar, frío y con falta de sensibilidad, pues va para la cárcel. Pero oiga, nosotros somos intelectuales. El intelectual entretiene ideas diferentes y busca si hay aplicabilidad. Ya les dije, del personaje no suscribo unos comportamientos, pero me parece altamente interesante como un personaje social en el drama y en el teatro social del país, en el que todos participamos. Entonces, por otro lado, está el oficial que radicó la querella, un hombre correcto, un hombre íntegro, un hombre de familia, un hombre que es una buena representación del servicio público. Y miren lo último que voy a decir. Un hombre cristiano, evangélico. Y esto es lo que yo ayer oré fuertemente. Y ahora mismo les pido a ustedes oración para que hagamos este experimento social. Pero vamos a hacerlo con fuerza. Y en el nombre del Espíritu Santo vamos a orar y vamos a decirle: Señor, 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 dale sabiduría al oficial del orden público. Dale sabiduría, porque necesitamos ese ejemplo. Dale sabiduría al oficial de orden público, porque lleva unos cuantos días, y yo los he visto con estos ojitos, cuidaditos sus ojitos lo que miran, los he visto con estos ojitos, lleva unos cuantos días Ray Charlie pidiéndole perdón directamente, ¿verdad? Asegurando que sus disculpas definen sus ofensas. En el día de ayer lo hizo con profundidad y yo le pido a Dios que toque el corazón del gran oficial público. Es un gran oficial público y lo perdone y retire la querella. ¿Saben por qué? Porque el ejemplo lo rebasa a esos dos. El ejemplo lo rebasa a esos dos y lo que hace el ejemplo es, si aplican la ley universal científica de la conectividad número 12, el resultado, porque eso es lo que dice la ley, el resultado será positivo para todas las partes involucradas.
Yo le pido, Señor, 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 Cristo, danos ese resultado para que después, en el futuro, en el 2025, podamos hablar de la expresión científica de la ley. Obviamente, si no se da el perdón, no se va a producir el resultado porque la ley no dice eso. Pero yo confío que Dios está tanto con el oficial público, que es un icono de modelo, con el rey Charlie, que puede crecer y se puede desarrollar y puede ser un hombre de provecho. Y estas experiencias, si aprende de ellas, pueden transformar su comportamiento futuro. Así que la ley número 13. La ley número 13. La ley número 13 lo que dice: acércate a la gente que no está presente en tu vida. La que se desaparecieron. ¿Verdad? Esa es la ley. Esa es la ley. Esta ley lo que dice es: repasa los aprendizajes y la sabiduría de las personas que están desaparecidas en tu vida, pero que esos aprendizajes son fundamentales. Y si quieres ser atrevido, hazle saber a ellas en tu pensamiento, que ellas son partes de tu pensamiento. Yo le dije esto a la mentora, una de mis mentoras principales, que está aquí, no la voy a tirar al medio. Y me dijo, Coco, pero están muertos. Y sí, están muertos, pero viven en mi corazón. Están muertos, pero viven en mi corazón. La memoria de sus comportamientos vive en mi corazón. Y en la medida en que los pienso, me estoy comunicando con el impacto que tuvieron en mi corazón. Así que hay una cuarta ley, una ley número 14. Y yo iba a ponerle un seudónimo aquí, pero no le voy a poner ningún seudónimo. Es la ley de Coco Morales. Y esa ley dice, ya ustedes la van a saber, ¿verdad? Esa ley lo que dice: mientras más enseñable me hago, eso quiere decir, mientras más humildad tengo para que me enseñe a mí quien sea. El señor de mantenimiento aquí me enseña a mí. Y yo vengo y se lo digo, papá, me enseñaste ahí. Mientras más enseñable te haces, más éxito tendrás. Mientras más enseñable te haces, más éxito tendrás. Así que, terminando casi lo que estoy diciendo, la pregunta es: ¿cuán conectivo para ustedes, para mí? Quiero que se lleven esta pregunta en las Navidades. La pregunta es: ¿cuán conectivo, vinculante soy con mis compañeros de trabajo? ¿Cuán colectivo, vinculante soy con mis compañeros de trabajo? ¿Estoy excluyendo a alguien del círculo íntimo de mi conectividad? Tengo que preguntarme, ¿me estoy aislando o separando de otros? Entonces ustedes dirán, ¿y por qué esas preguntas? Porque miren lo que dice la investigación empírica. Todo el tiempo que estoy en equipo, pero no me estoy comunicando y conectando, el equipo y la productividad sufre y se regresa al status quo. Por eso es que esto es un desafío diario. Y para mejorar la conectividad, 3 cositas rápidas para mejorar la conectividad. Primero, uno tiene que ser cándido. Cándido lo que quiere decir esto: si soy suave en la comunicación, eso promueve la confianza. Segundo, tengo que ser rapidito. En vez de ser lento en las cosas que tenemos que hablar, sentarnos rápido a conversar y a platicar las cosas que son importantes y usar lo que a mí me gusta recomendar, la regla
para mi familia. Mi familia sabe que aplicamos en mi familia estas reglas y estas reglas nos esforzamos por cumplirlas. La regla de las 24 horas. Y miren lo que dice la regla de las 24 horas. Cualquier cosa fundamental que haya surgido en el equipo que es la familia, y obviamente nosotros también le aplicamos a nuestro equipo de trabajo. Pero el laboratorio principal yo lo tengo con mi familia. Cualquier cosa fundamental quiere decir que sea vital para la constitución de la familia, se tiene que discutir a profundidad dentro de un lapso de 24 horas. ¿Verdad? Porque si no le pongo término, aquí están las psicólogas de nuestro equipo, me van a decir, estaremos discutiendo esto 3 años después, 6 meses después. Y ya ustedes saben, yo le he tratado de enseñar a ustedes esto. Lo enfaticé, me lo aplico. Tengo que aprender todavía. Información y plática tardía no es información ni tampoco es plática adecuada. Pues yo lo sé, pues lo tengo que aplicar. Y en mi casa ese es el imperativo, ese es el determinante. Es algo fundamental para la familia. Está en los pilares, en los fundamentos de la familia y de la identidad y de la integridad de la familia, la regla 24. Y esto, nos vamos a molestar con amor, una molestia con amor, si no se cumple. Pero si uno lo enfatiza y lo modela, entonces claro que se va a desarrollar en un imperativo cultural de la familia. Porque uno tiene, para mejorar la conectividad, uno tiene que ser rápido. Y número 3, para mejorar la conectividad, uno tiene que ser incluyente. Incluyente, eso es lo que dice la filosofía. Incluyente lo que quiere decir, voy a involucrar a todos los miembros del equipo que sea, mi familia, trabajo, parientes, los tengo que involucrar. Pero los tengo que involucrar para discutir las cosas importantes, ¿verdad? Así que recuerden, esas 3 obras para mí guardan un vínculo. Primero vamos a la palabra de Dios. Juan 15:15. Una palabra que hay que profundizarla. Yo soy la vid. Es el nutriente. La vid es el nutriente. Vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, da mucho fruto. Porque ahí es que está el conocimiento, la sabiduría. Porque separados de mí, nos vamos a desorganizar. Así que en la medida en que nos conectamos arriba, un mensaje durante todos los 7 años, nos conectamos arriba, entonces la capacidad, porque estamos conectados arriba, la capacidad de tener una expectativa positiva sobre el prójimo, sobre mi hermano, inclusive sobre el enfermo, sobre el malqueriente, aumenta. Una expectativa positiva. Y obviamente, en la medida en que tengo una expectativa positiva sobre el prójimo, ¿verdad? Entonces, mi capacidad de ir practicando las leyes de la conectividad. Así que recuerden, queridos y queridas, recuerden en esa dirección. La comunicación abierta incrementa la confianza. La comunicación abierta incrementa la confianza. La confianza aumenta el sentido de pertenencia y la calidad de las relaciones. Y el sentido de pertenencia mejora la participación y la productividad. Lo voy a repetir otra vez. Voy a repetir. Creo que hay gente que está copiando, pero lo vuelvo a decir, ¿verdad? Esas 2 obras fundamentan esto. La comunicación abierta, sin filtro ni obstáculos. La comunicación abierta incrementa la confianza.
Por eso es que los seres humanos, mientras más se comunican, más se desarrolla la relación. La comunicación abierta incrementa la confianza. La confianza aumenta el sentido de pertenencia. Y el sentido de pertenencia mejora la calidad de la participación y la productividad. Así que muchas gracias, que tengan unas buenas Navidades, que disfruten. Recuerden que las Navidades, las Navidades, lo que celebramos en las Navidades, ustedes lo saben. Disfrútenlo en familia, sean prudentes, cuídense, busquen de Dios, busquen de su familia. Y los que me han escrito que quieren que exploremos alguna forma de vinculación esto en el 2025, les prometo que discutiré esto con mi equipo, que son los que me ayudan. Ahí, por ahí está Manuel Maldonado, que me ayuda muchísimo en estas cuestiones. Y ya nos comunicaremos al terminar enero y empezar febrero. Ahí está Paco, y Paco, tengo una asignación contigo que no me he olvidado, lo tengo en mi do list y yo te voy a cumplir esa asignación. Así que qué bueno está. Tenemos a Francisco Díaz Fournier, un amigo importante que se va a juntar a este equipo. Hoy el equipo no está, no hay mucha gente porque las navidades, al igual que el verano, a veces nos traicionan. Pero hay algunos aquí que en el 2025 yo les voy a dar un reconocimiento porque tuvieron muy buena matrícula. Así que cuídense, que Dios los bendiga. Paco, gracias por estar ahí. Los dos Pacos, gracias. A lo mejor se conocen los dos Pacos. Estos dos Pacos son líderes ejecutivos muy distinguidos en el país, Paco Tirado y Paco Díaz Fournier. Así que gracias por estar ahí. A todos los demás, un amor, mi aprecio y gracias por ser de este colectivo.